Alemania en el coronavirus. Italia tiene casi el doble de casos de coronavirus que Alemania, pero 30 veces más de fallecidos. Mientras que en Italia mueren el 11% que padecen la enfermedad, en Alemania la tasa de mortalidad es de tan solo el 0,8%. Los alemanes empezaron a prepararse antes de que el virus llegara a su territorio. Esto les permitió estar preparados a tiempo para la llegada de la enfermedad y así ahorrar problemas mayores y el caos generalizado. Las pruebas masivas permitieron identificar a los infectados de una forma mucho más eficiente. El promedio de test en su país es de 300.000 por persona. Alemania tiene un sistema sanitario de lujo. Para ponernos en contexto, este país tiene 8 camas de hospital por cada 1.000 personas. En América Latina solo disponemos de 2. ¿Por qué Alemania es un país desarrollado? En 1835 se construyó el primer ferrocarril. La creación del sistema ferroviario en la década de los 40 fue el impulsor para la economía del país. Para el año 1900, Alemania era un líder mundial en la exportación. En 1914 se convirtió en uno de los 3 mayores exportadores del mundo, pero en ese año llegó la Primera Guerra Mundial y con ella la devaluación de la moneda e inflación. Luego de esta crisis se originó un plan nuevo que consistía en negociar productos industriales a cambio de materia prima con los países menos desarrollados. A pesar de esto, otra vez se desató una guerra mundial y volvió la pobreza. Supieron levantarse mediante la creación de una nueva moneda que no sufrió mucha inflación, y hasta el día de hoy sus productos son reconocidos a nivel mundial, al igual que su calidad de vida. La dedicación y el compromiso de la sociedad ayudó a este crecimiento rápido, que hoy posiciona a su nación como país desarrollado. Alemania construye los componentes que luego se utilizan para producir productos en otros países. La moneda alemana hace un tiempo es una de las más estables del mundo, hasta que en 2002 empezaron a usar el euro. Al someterse a un curso, la universidad tiene un convenio con alguna empresa para que, aparte de estudiar, los estudiantes también sumen experiencia laboral. Esto ayuda a que al terminar los estudios, los alumnos cuenten con experiencia dentro del campo en el que luego van a trabajar. Todos los sueldos se negocian entre los sindicatos y las empresas, sin intervención del Estado. Lugares para visitar en Alemania. Quedlinburg. Esta población del Renacimiento está situada al norte de la montaña Harz y está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En su casco histórico se reúnen más de 1.300 casas de madera pintadas de colores y calles adoquinadas. Quedlinburg es el hogar de la casa más antigua de Alemania, que fue construida a principios del siglo XIV. Múnich. El hogar del Oktoberfest. La capital de Baviera ofrece vistas alpinas y salones abarrotados en los que se puede beber cerveza. Es mucho más que las salchichas Brasburg, la birra y los típicos pantalones Lederhosen. Múnich es una ciudad sofisticada que a menudo está a la cabeza de las listas de las mejores ciudades para vivir del mundo. Berlín. La capital de Alemania lo tiene todo. Buenos restaurantes, una vida nocturna increíble, museos, galerías de arte y una arquitectura preciosa con ejemplos como la Puerta de Brandenburgo, el Palacio de Charlottenburg y la Catedral de Berlín. Stuttgart. Esta ciudad cosmopolita está asociada a la industria automovilística y es conocida por ser la sede principal de Mercedes-Benz y Porsche. Si vas, puedes visitar los museos de estas dos marcas, si te interesan. Además, también hay muchos viñedos en el área de Karlsruhe, así que pasa una tarde haciendo catas y admirando las vistas panorámicas de Stuttgart. La arquitectura va de los edificios ultramodernos como la torre de televisión hasta el castillo viejo, que es una fortaleza del siglo X. Historia alemana desde Hitler. Hitler llegó al poder democráticamente mediante el voto popular de la población. Previo a su gobierno, reinaba el hambre y el desempleo en Alemania. La gente buscaba un líder que los saque de la situación. El eslogan de Hitler en su campaña fue pan y trabajo. La estrategia de Adolf desde el principio fue poner a todos en contra de los judíos. Aunque al principio la posición de los ciudadanos no les interesaba, ya que primero tenían otros asuntos sociales que resolver. Desde 1933 su gobierno se convirtió en una dictadura nazi. La libertad de expresión fue prohibida y empezó la persecución a los judíos, homosexuales, discapacitados, entre otras personas. En 1934, el desempleo se redujo un 33%, pero detrás de esto, el mensaje subliminal era la preparación para la guerra contra Rusia. Para ponerse la sociedad en el bolsillo, utilizó diversas estrategias, entre ellas campamentos para adolescentes, obsequiar libros y todo tipo de adoctrinamientos. En 1935 se estableció el servicio militar obligatorio. De 100.000 militares, Alemania pasó a tener 500.000.
Declaraciones como "los judíos son la causa de su propia desgracia" le daban un adelanto al mundo de la maldad de Hitler y de lo que era capaz de hacer. En 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial, con el ataque de Alemania a Polonia, impulsado por las ansias de dominar este territorio y estar al lado de la frontera con Rusia. Recién en 1941 Estados Unidos entra a la guerra. En 1942 empiezan los bombardeos por parte de Gran Bretaña y Norteamérica a las ciudades alemanas. En Stalingrado, el ejército nazi se rinde. Fueron vencidos por el ejército ruso. La mayoría de los soldados tenían entre 17 y 21 años. El 27 de enero de 1945, los soldados soviéticos liberan a los prisioneros de los campos de concentración. Hasta ese entonces, las víctimas asesinadas ya sobrepasaban el 1.000.000 de personas. Estude Null es el nombre que se le denomina el periodo que empezó después de la guerra, haciendo referencia a la necesidad de un nuevo comienzo en el mundo y el país. Tras la guerra, las mujeres se encargaron de reconstruir las ciudades, un hecho admirable que va a quedar en la historia alemana. El 23 de mayo de 1949 se firma una nueva constitución en Alemania del Oeste. Los derechos humanos eran el pilar de esta ley suprema. Alemania luego de la guerra se separó en dos, la del oeste y la del este. En una se seguía un régimen más estricto y dictador, con una ideología comunista, y en la otra, la del oeste, se gozaba más de libertad de expresión y democracia. En 1953, Alemania del Este se alzó protestando en contra del sistema. El gobierno pidió ayuda a Rusia y ellos amenazaron con tanques para que el sistema comunista siga en pie. En 1961 se alzó el famoso muro de Berlín, levantado por el Estado de Alemania del Este. Uno de los puntos decisivos hacia la reunificación fue la visita de un canciller a la parte del este. En el país polaco, este canciller se postró a modo de pedir perdón por lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable en Alemania. El muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras 30 años de haber sido construido. Después de la reunificación, se estableció que la capital de Alemania sería Berlín. Lamentablemente, la fecha de la caída del muro de Berlín coincide con la fecha de la Noche de los Cristales Rotos. Por esto, la sociedad alemana decide no festejar este día, como señal de respeto para la comunidad judía. El complejo Auschwitz estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000, la gran mayoría era judía, el 90%, 1.000.000, aunque también deben contarse a polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen, etc. En la entrada a Auschwitz colgaba un cartel con el lema "El trabajo libera", con que las fuerzas de la SS recibían a los deportados, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1941, cuando fue liberado por el ejército soviético. En el transcurso de la persecución a los judíos y de la Segunda Guerra, una niña judía llamada Anna Frank se atrevió a relatar el transcurso de los días en un escondite en su libro El diario de Anna Frank. Dejó frases y reflexiones que van a quedar en la historia de la humanidad. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. También escribió: ¿quién más que yo va a leer estas cartas? Es una gran paradoja que hoy sea uno de los libros más leídos, casi indispensables para cualquier persona.